Se você quer realmente falar espanhol, você precisa de duas coisas. Primeiro, determinação. E em segundo lugar, um projeto. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Neste vídeo eu vou te contar como eu aprendi o português. Eu vou te mostrar o método que realmente funcionou comigo para que você possa se espelhar e fazer a mesma coisa com o espanhol. Utilize o mesmo método que deu certo comigo para você aprender o espanhol. Então me acompanhe até o final que eu vou te contar tudo. Buenas criaturas del YouTube, aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español. En este video quiero contarte cuál fue la manera, cuál fue la forma y las estrategias que yo utilicé, a final de cuentas, el método que funcionó para que yo aprendiera tu idioma, el portugués. Y basándote en eso, tú puedes utilizar el mismo método para que tú aprendas el español. Bueno, en primer lugar, quiero contarte un poco de cómo yo llegué a Brasil, ¿sí? Con qué capacitación vine a Brasil. Cuando yo llegué a Brasil, tenía algunas nociones de portugués, pero eran nociones simplemente académicas. Observa, faltando un mes o casi 2 meses antes de venir a Brasil, yo compré un curso de portugués, que venía un libro, venía un CD, un DVD, venía varias cosas, era un paquete. Y este curso de portugués para extranjeros era un curso muy bueno, muy conocido, un curso incluso un poco caro. Y yo leí ese libro de portugués para extranjeros, lo leí del inicio al fin, lo practicaba de forma constante, decía portugués brasileño, era el nombre del libro. Y como siempre me gustó estudiar, yo también compré un otro libro, y este libro era un libro de gramática. El libro se llamaba Gramática Portuguesa, y comencé a estudiar la gramática. Los dos libros, el libro de portugués para extranjeros y el libro de gramática, que era un libro grande, un libro bastante grueso, pero como me gustaba estudiar, entonces yo devoré todo. Llegué a Brasil con esos dos conocimientos, ¿sí? Con los dos libros y las cosas que yo había aprendido de esos libros. Y yo pensé, yo tuve el siguiente pensamiento, escúchame. Si yo conozco estos dos libros y yo voy a vivir en Brasil, voy a estar rodeado de brasileños, entonces obviamente yo voy a aprender yo voy a aprender portugués muy rápido. Mi portugués será muy bueno, seré fluido en portugués porque ya estoy en el medio donde se habla. Entonces mi progreso será muy fácil, inmediato. Pero yo me equivoqué terriblemente. Porque cuando yo intentaba hablar en portugués, las personas no me entendían. Algunas cosas yo entendía, pero las personas no entendían mi portugués. Era curioso. Las personas o algunas personas entendían más mi español que mi portugués. Entonces yo entré en un proceso de frustración. Me quedé muy frustrado. Dije, pero ¿qué pasa? Yo leí el libro, comencé a estudiar la gramática y nada de eso funcionaba. Yo recuerdo que hacía muchos ejercicios de gramática, pero al momento de ir al supermercado, al momento de conversar con alguna persona, yo tenía esa dificultad que la persona no entendía muy bien y la comunicación no se daba, la comunicación se truncaba. Si yo seguía el método tradicional de un libro de portugués para extranjeros, un curso de portugués para extranjeros, estudié la parte de la gramática, vivo en Brasil y eso no funciona, quiere decir que ese método, definitivamente no funcionaba. Y yo empecé a analizar el motivo, ¿por qué sería que ese método no funcionaba? Fue ahí que yo comencé a escuchar un poco más a los nativos brasileños. Esto es una cosa muy importante, tienes que aprender a escuchar a las personas. Yo escuchaba a los nativos brasileños y empezaba a ver que los nativos utilizaban algunas frases que yo no utilizaba. Entonces tomé una decisión, decidí comprar un cuaderno para anotar las frases y las palabras que los brasileños más utilizaban.
y al lado yo colocaba más o menos lo que sería la traducción. Y el tiempo fue pasando y yo anotaba esas frases que los nativos decían. Anotaba y completé un cuaderno entero, esos cuadernos universitarios grandes. Terminé un cuaderno entero, compré un segundo cuaderno y llegué a tener 5 cuadernos de esos grandes con frases y expresiones que los nativos utilizaban cuando conversaban entre sí. Y después que yo comparé con el libro de portugués que yo tenía, yo tuve un choque de realidad. Porque ahí yo me di cuenta que las frases y expresiones que estaban en mis cuadernos no estaban en el libro de gramática y mucho menos en el libro de portugués para extranjeros. Eran otras frases. Quiere decir que yo estaba aprendiendo portugués con expresiones o frases que no se utilizan, que eran frases extremadamente formales, frases difíciles que los nativos aquí en Brasil no utilizaban. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, entonces realmente este método no funciona. No funciona. Y quiero en este momento que tú hagas un paralelo con el aprendizaje de español que tú tienes. Si tú estudias hace mucho tiempo español o hace poco tiempo español y estás frente a un nativo y la conversación no sale, no fluye, te trabas, entonces tú estás en un caso muy parecido, muy similar, sino el mismo caso en que yo estaba. Entonces yo quiero que tú me entiendas esto, yo sé cómo es ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento que tú dices, pero yo estudio, yo practico, hago ejercicios, pero al momento de hablar me trabo, no sale nada, no entiendo, no sé qué pasa. O las personas no me entienden. Yo sé perfectamente qué es eso, porque yo pasé eso en mi propia piel, aquí aprendiendo tu idioma. El tiempo fue pasando y yo comencé a practicar esas frases, a interactuar con las personas y después de un tiempo, no fue mucho tiempo, pero después de un tiempo yo lograba identificar las estructuras que los nativos brasileños utilizaban más, la forma de pronunciar de las personas y yo empecé a modelar todo esto. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, me fue muy bien aquí en la universidad, haciendo presentaciones y no tuve ningún tipo de problema. Después de mucho tiempo, yo rescaté estos cuadernos y comencé a elaborar un método a partir de ahí para enseñar a brasileños a hablar español. Y esto fue una cosa que demoró bastante, porque demoró mucho tiempo para que yo empezara a dar clases de español para brasileños, clases particulares. Y en esas clases particulares yo utilizaba todo el conocimiento que yo había aprendido, que yo había pasado, las situaciones que yo viví, para traerlas al terreno del español para poder enseñar de esa misma manera, la manera que realmente funcionó conmigo. Y los resultados fueron muy buenos, muy buenos. Fueron pasando los meses, pasaron los años y yo decidí formatar este conocimiento que yo daba en mis clases particulares en un curso bastante condensado donde la persona reciba realmente en ese curso lo que la persona espera, las herramientas necesarias para que la persona hable. Bueno, regresando a la historia, ¿qué problemas yo enfrentaba? Enfrentaba problemas del siguiente tipo. Yo decía, yo tengo que hablar bien, pero las personas con las que yo hablo, los brasileños con los que yo hablo, no me corrigen. Yo les pedía, por favor, si hablo alguna cosa que está equivocada, si digo algo que no está bien, por favor, corríjanme. Me decían, sí, no te preocupes, Lucho, vamos a corregirte. Algunas personas me corregían al inicio, pero después de un tiempo las personas no me corregían más porque era una cosa desagradable, imagino, para ellos estar a cada momento cortándome lo que yo digo para corregirme. Entonces yo
desistí de esta cosa que las personas me corrigieran. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue prestar cada vez más atención a las frases y a la forma como los nativos utilizan estas frases, expresiones o palabras. Y yo empecé a modelar. Si tú quieres aprender español, tienes que modelar a la persona con la que tú estás hablando. Es por eso que una clase de español dada en portugués no tiene el menor sentido. ¿Está bien? Vamos a partir de ese punto. Entonces, cuando la persona quiere aprender un idioma, necesita una estrategia. Necesita algo que funcione, que realmente funcione, que comprobadamente funcione. Y ahora hablando un poco de mi curso, el curso Español 21, que es un desafío de 21 días, donde yo te paso todo mi conocimiento real, conocimiento vivencial, una cosa que yo viví y funcionó. Te paso las mismas estructuras, las mismas estrategias para que tú en 21 días transformes tu español. Eso es algo 100% validado porque yo pude validarlo. Yo lo validé con el portugués, con la misma regla, con la misma estructura, con el mismo método. Es por eso que si tú estás, repito, soy insistente en eso, si tú estás estudiando un método y este método no te permite hablar, comunicarte con nativos, estás siempre trabando y no consigues y no logras, y tu profesor habla, o tu profesora habla en portugués todo el tiempo, entonces claro, eso es un sabotaje total. Es por eso que yo te invito a que conozcas mi curso Español 21. Estoy seguro que este curso, por los relatos que yo tengo, yo recibo relatos diariamente, por el Instagram, como mensaje en el YouTube, a mi correo electrónico, por WhatsApp, recibo mensajes de personas que dicen que realmente este curso ha transformado sus vidas, ha roto sus limitaciones con el idioma. Entonces, si yo, siendo peruano, aprendí tu idioma y lo aprendí bien, fue con un método. No fue porque yo era una persona muy inteligente, porque con toda esa mi inteligencia yo fracasé con un curso tradicional de portugués y con un super libro de gramática en portugués. No funcionó. No tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con método. Y si tú quieres conocer un poco más el método que te estoy ofreciendo, entonces clica aquí en el primer comentario o en la descripción del video para que tú lo conozcas. ¿Está bien? Entonces recuerda, todo es método. Y si yo aprendí a hablar bien tu idioma, tú puedes hablar bien el mío. ¿Está bien? Eso es todo. Cuídate.